Descubierto el acto increíble de la sirvienta, transformó la vida de la bebé de 3 meses y dejó al barrio sin aliento. En un rincón vibrante y ajetreado de México, Ana, una joven madre de 25 años, se encuentra en medio del caos y la alegría de su pequeño hogar. Con su hija Valentina de apenas 3 meses, cada sonrisa de la bebé hace que el corazón de Ana se infunda de amor y esperanza. Desde niña, había aprendido de su madre el arte de luchar, el sacrificio por el bienestar familiar. Pero a veces, la vida lanza desafíos que parecen imposibles de superar. Un día soleado, cuando el sol dorado entraba por las ventanas, una llamada desgarradora cambió todo. Su hija está enferma, le dijeron los doctores. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La angustia se apoderó de su corazón al enterarse de que Valentina necesitaba un tratamiento costoso, más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Las lágrimas comenzaron a caérsele, ahogando su voz. Así se sintió, atrapada entre el deseo inquebrantable de salvar a su niña y la cruel realidad de su pobreza. Mientras Ana trabajaba en la mansión de los Pérez, la hostilidad en el barrio ya empezaba a manifestarse. Doña Teresa, la vecina adinerada, comenzó a murmurar malignamente sobre ella, cuestionando su valor y su lugar en la comunidad. La envidia y el desprecio la rodeaban, convirtiendo su lucha en una batalla constante. Las palabras de odio se sentían como cuchillos, apuñalando su ya frágil autoestima. A pesar de todo, algo dentro de ella resistía. La luz de Valentina le daba fuerza. En medio de todo, Ana recordó las palabras de su abuela sobre la importancia de la comunidad. Decidió organizar un festival para recaudar fondos. Con una mezcla de nervios y energía renovada, recorrió el barrio, invitando a vecinos a participar en su causa. Por favor, ayuden a salvar a Valentina, le suplicaba, sintiendo un rayo de esperanza en cada sonrisa. Sintió que esas personas querían ayudar, pero también llevaba la carga de los murmullos de Doña Teresa pesando sobre sus hombros. El festival se acercaba cuando ocurrió algo sorprendente. Una mañana, Doña Teresa la visitó, sonriendo, pero con veneno en sus palabras. ¿Por qué deberíamos ayudar a alguien que no ha demostrado su valor?, dijo, dejando caer sus palabras como piedras. Ana sintió que su corazón se detenía. No solo luchaba por la salud de Valentina, ahora era una batalla por su dignidad y la aceptación del barrio. Mientras tanto, el día del festival se aproximaba y la presión aumentaba, llenando a Ana de miedo. ¿Y si no suficiente dinero?, temía. Pero la comunidad, con un espíritu ardiente, comenzó a unirse. Este barrio, que había sido criticado por Doña Teresa, ahora se vestía de esperanza y unidad. El aire vibraba de música y risas, pero la ansiedad de Ana se mantenía en el aire. En el escenario, se sentía el pulso colectivo de las almas que la apoyaban. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del festival llegó y Ana, en el escenario, viendo a sus vecinos reunidos, sintió una chispa de esperanza encender su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, una voz detrás de ella murmuró con desdén: ¿acaso piensas que esto cambiará algo? La multitud contuvo la respiración, y Ana comprendió que su lucha era más que solo un festival. Era un eco de superación, una lucha por la vida de Valentina y, en ese preciso instante, parecía que el destino podría sonreírles. Ana respiró hondo, su pecho hinchado por la adrenalina y el miedo. Sintió su corazón latir como un tambor en su pecho. Ante ella estaban sus vecinos, sus amigos, aquellos que habían respondido a su llamado, y debía hablarles, debía transmitirles lo que sentía, todo lo que su corazón guardaba. Pero la crítica venenosa de Doña Teresa resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Claro que sí, cambiará algo, pensó mientras su mirada buscaba entre las caras conocedoras de su audiencia. Y entonces, se armó de valor. Con su voz entrecortada,
pero firme, comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí. Hoy, no solo estamos juntos para ayudarme a mí y a Valentina. Hoy, celebramos nuestra comunidad, nuestra fuerza, y el amor que nos une. Las palabras parecían fluir como un río desbordado, llenas de emoción. Mientras hablaba, los murmullos de apoyo comenzaron a crecer. Poco a poco, la gente empezó a aplaudir. Ana sintió que esa energía la envolvía. Había algo hermoso en la unión, en el deseo compartido de ayudar a una vida inocente. La sonrisa de Valentina brillaba en su mente como un faro, dándole luz aún en la oscuridad. La angustia que había sentido días anteriores se transformaba en un fuego que ardía en su interior. El primer número del festival comenzó. Un grupo de niños del barrio, Alegría Pura, hizo una presentación de danza tradicional. El sonido de las palmas, los gritos de emoción, todo parecía mágico. Ana sonreía, sintiendo que quizás, solo quizás, el destino podía estar de su lado. Pero detrás de esa alegría había un hilo de preocupación que nunca la abandonaba. Y si no lograba recaudar suficiente para el tratamiento de Valentina, mientras se sucedían las actuaciones, Ana se movía entre la multitud, conversando, viendo las reacciones, sintiendo cómo surgían nuevas conexiones. La comunidad, ese lugar que a veces la hacía sentir pequeña, ahora la envolvía como un abrazo. Las risas se mezclaban con los olores de las comidas típicas que la gente había traído. Pero en medio de la celebración, un fuerte grito estalló, cortando la música. ¡Ana! ¡Ana! Era Carlos, un joven del barrio, que corría hacia ella con el rostro empapado de preocupación. Doña Teresa está haciendo que la policía venga. Dijo que esto es ilegal, que no puede haber un festival sin permiso. El corazón de Ana se detuvo. Un sudor frío recorrió su espalda mientras miraba a su alrededor. Las caras de sus vecinos se convertían en un mar de confusión y miedo ante la posibilidad de que todo se desmoronara. Por favor, no puede ser, susurró, su voz apenas audible. El eco de la presión volvía a apremiar, pero de pronto, una voz resonó tras ella. No se preocupen. Esto es por una buena causa y estamos unidos. Nadie nos detendrá. Era doña Marta, una anciana respetada, quien se había acercado empoderada por el amor que compartían por Valentina. Su valentía avivó el fuego de la multitud. Ana sintió que los cimientos de su lucha eran más fuertes de lo que pensaba. Mientras los murmullos retumbaban, una decisión emergió en la mente de Ana. No podía dejar que el miedo ganara la partida. La vida de Valentina, su futuro, estaba en juego. Debía actuar, e iba a luchar. Unámonos. Gritó, encontrando la fuerza en su corazón. Si la policía viene, exigimos derechos. No estamos haciendo nada malo. Tierra, comida, baile, esto es vida. Es amor. Además, lo que estamos haciendo hoy es proteger a nuestra comunidad y a nuestra Valentina, y nadie se interpone en nuestras vidas. La multitud estalló en aplausos, pero el resplandor de la esperanza estaba a punto de desvanecerse. Porque, cuando menos lo esperaban, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. ¿Qué haría Ana ahora, con la policía acercándose? ¿Podría mantener la unidad del barrio y salvar a su hija ante la adversidad? El sonido de las sirenas se hacía más fuerte, un recordatorio de la fragilidad de su momento. Ana sintió que el aire se volvía denso, como si cada segundo se alargara. Miró a su alrededor y vio el miedo en los ojos de sus vecinos, amigos que habían venido a apoyarla. Pero también vio determinación, una chispa de valentía encendida por la posibilidad de cambiarlo todo. No dejemos que el miedo nos detenga. Exclamó con el pecho erguido, resonando como un tambor. La energía de sus palabras se sentía contagiosa, como una ola que comenzaba a crecer. Estamos aquí por una razón que va más allá de nosotros. Valentina necesita de todos nosotros. Cada risa, cada aplauso, cada aporte cuenta. No estamos solos. Justo en ese momento, un grupo de mujeres del vecindario se organizó, formando una cadena humana. Blendias, Consolación y otras muchas comenzaron a cantar, armonizando en una melodía que hablaba de amor y esperanza. El canto resonó en el aire, enlazándose con el ritmo de los corazones latiendo con fuerza. La gente comenzó a unirse, creando una barrera de paz y unidad.
Aquí estamos. Aquí estamos, gritaban mientras las sirenas se acercaban. La determinación en la voz de Ana era ahora un eco colectivo. Ya no había espacio para la duda, ni para el silencio. Tenían un propósito y estaban luchando por él. En medio del bullicio, Ana vio a doña Marta avanzar con la frente en alto. Si vienen, les decimos que estamos aquí para celebrarnos como comunidad. Daremos la cara, y si quieren llevarnos, nos llevan a todos, dijo con firmeza. Era un pacto inquebrantable, un compromiso a no dejar a nadie atrás. Las luces azules de la patrulla comenzaron a parpadear a lo lejos, pintando la escena de un tono inquietante. Pero el pueblo resistía. Ana, con la mirada fija en la distancia, sintió que una nueva energía surgía dentro de ella. Nunca se había sentido tan viva, ni tan decidida. Esto es solo el comienzo. Pensó, el grupo de la policía llegó apenas unos momentos después. 2 agentes se acercaron, pero, al ver la multitud de rostros decididos y el fervor en sus voces, dudaron. Ana dio un paso al frente. Deténganse. Les agradecería que nos escuchen antes de actuar. Estamos aquí por Valentina, una bebé de 3 meses. Esto no es un delito, es amor, es vida. ¿Así que han formado una manifestación sin permiso?, preguntó uno de los policías, pero su tono no era amenazante. Había curiosidad en su mirada. Ana sintió que cada palabra que salía de su boca podía cambiarlo todo. No pedimos permiso para existir, ni para cuidar de nuestros propios. Y hoy, estamos aquí para demostrar que juntos somos más fuertes. La multitud vitoreó al unísono, como un solo organismo latiendo con un corazón compartido. Mientras tanto, a su lado, Carlos comenzó a narrar la historia de Valentina, su correo desgarrador, su enfermedad. Las lágrimas se abrían paso entre los rostros de la comunidad al escuchar cómo esa pequeña luchaba cada día por sobrevivir, y cómo cada uno de ellos había contribuido a ayudarla de alguna manera, convirtiendo su dolor en acción. Ana pudo ver que el oficial comenzaba a incurrir en un dilema. La mirada de los policías se tornó humana, buscando entender el fondo de la situación, lejos de los protocolos fríos, pero antes de que cualquier palabra fuera pronunciada, una voz desconocida emergió de la multitud. Yo tengo una idea. ¿Y si llevamos a la policía a conocer a Valentina? El murmuro de la comunidad se intensificó, emocionada. El viento parecía soplar a su favor. Ana sintió la esperanza revalidarse, el camino a seguir se iluminaba. Sin embargo, justo cuando se preparaban para dar ese paso, el segundo oficial se giró y susurró algo al oído de su compañero. Ana no podía escuchar, pero el gesto parecía dejar un aire de incertidumbre en la atmósfera. ¿Qué harían ahora? La tensión creció, y Ana sabía que el desenlace de este encuentro podría cambiar el destino de Valentina. ¿Serían capaces de abrir esos corazones cerrados? ¿Podrían encontrar aliados en lugar de adversarios en esos hombres uniformados? La posibilidad de un cambio se palpaba, pero la ansiedad golpeaba sus latidos. ¿Sería suficiente la humanidad del barrio para tocar el corazón de la autoridad? La respuesta aún estaba por llegar. Ana sentía como sus manos temblaban levemente. La mirada de los policías, antes distante, ahora se llenaba de indecisión. Buscó la fuerza en sus vecinos, cuyo aliento colectivo resonaba como un canto poderoso. Necesitaban un milagro, y quizás, al mirar a esas 2 almas con uniforme, lo que requerían era un destello de humanidad. La multitud estaba inquieta. Las mujeres que habían comenzado a cantar ahora se intercalaban con murmullos, compartiendo historias sobre Valentina. Cada día es una victoria, dijo Sofía, una madre de 2 niños, mientras lágrimas caían por su rostro. Hoy luchamos por la vida de nuestra pequeña. No podemos rendirnos. Una brisa suave sopló, como si el universo estuviera escuchando. Las luces de la patrulla reflejaban los rostros esperanzados, las sonrisas de quienes, a pesar del miedo, se mostraban firmes en su deseo de ayudar. Ana sintió que cada latido podía ser una súplica. Los oficiales intercambiaron miradas. El primero, un hombre de cabello rubio y expresión dura, dejó caer su mirada al suelo. ¿Qué historia tenemos aquí?, preguntó, finalmente, como si mordiera sus propias palabras. Carlos, quien había narrado antes, encontró en ese momento la oportunidad dorada.
La historia de Valentina no es solo suya. Es la nuestra. Cada uno de nosotros hemos puesto un poco de amor, un poco de dolor. Y ella sigue luchando. Nos enseña a mantener la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La voz de Carlos resonó en el aire, y la multitud rompió en vítores. Ana observó cómo el segundo oficial, con su mirada más suave, parecía reforzar la cercanía. ¿Podemos realmente ayudar a esa niña?, preguntó entonces, como si despertara de un sueño. Pero su compañero, aún aferrado a las normas, frunció el ceño y alzó una mano casi imperceptiblemente. ¿Por qué no la visitan? Si quieren, podemos acompañarlos, sugirió Ana, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Rápidamente, doña Marta tomó la palabra. No necesitamos permiso para abrir nuestros corazones, oficiales. Solemos ser una comunidad unida. Valentina representa a cada niño que lucha por sobrevivir, así que, sí, vengan a conocerla. La tensión en el aire se sentía palpable. Ana miró a cada uno de sus vecinos, buscando que la convicción se manifestara en sus rostros. Pero antes de que cualquier cosa se decidiera, el primer oficial hizo un gesto a su compañero. Voy a hablar con el comandante, dijo, y aunque el tono era serio, había también un dejo de curiosidad. Ana sintió un peso en su pecho, como si todas las miradas de la comunidad recayeran sobre ella. Todavía hay esperanza, pensó, mientras esas palabras retumbaban en su corazón. Cuando el oficial se alejó, los murmullos regresaron, ahora había un aire de expectativa. ¿Y si no regresa?, preguntó una voz al fondo. Mientras se preparaban para encontrar la respuesta a esa pregunta angustiante, fue el segundo oficial quien tomó una decisión inesperada. Si realmente quieren que veamos a Valentina, entonces vámonos ahora. Pero, necesito que me prometan algo, que mantendrán la calma. No podemos permitir que esto se convierta en una escena caótica. El pueblo entró en un silencio momentáneo. Un silencio que estalló en aplausos y gritos de aprobación. Ahora, en un giro que nadie había anticipado, tenían una oportunidad. Ana sintió como la energía del grupo era como una corriente eléctrica recorriéndola, la vida pulsaba en todos ellos. Mientras se movían hacia el auto de policía, Ana sintió el roce cálido de manos unidas, la fuerza de unida a su lado. En su corazón, una pregunta latía con fuerza: ¿qué pasará ahora? ¿Podrán los corazones de esos hombres convertirse en aliados en esta lucha? La respuesta estaba tan cerca, y Ana sintió que el horizonte se iluminaba. Pero, de repente, un grito interrumpió el momento. ¡Espera! ¡Alguien viene! Una sombra emergía del fondo y, con ella, toda una serie de sorpresas que podrían cambiarlo todo nuevamente. El caos parecía asomarse entre las posibilidades. ¿Qué nuevo desafío se avecinaba? El murmullante eco de incertidumbre que había invadido a la comunidad se transformó en un torrente de preguntas cuando la figura emergente comenzó a acercarse. Ana frunció el ceño, intentando enfocar su vista a través del polvo y la bruma que los envolvía. La sombra se hacía más clara, una mujer con un delantal arrugado y ojos que brillaban de una manera imprevista. Era la sirvienta del hospital, doña Clara. Su llegada parecía casi mágica. Ana, gritó la mujer mientras corría, su cabello gris ondeando como una bandera de esperanza. He venido a traer noticias sobre Valentina. Las palabras salieron de su boca como latidos acelerados. La multitud respiró al unísono, envolviendo a doña Clara en un silencio expectante. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos, con la voz temblorosa mientras todo el mundo se agolpa a su alrededor. Lo que les voy a contar no lo van a creer. He estado cuidando de Valentina durante mis turnos y descubrí algo asombroso. Su historia puede cambiarlo todo, dijo, inflando con cada sílaba un aire de asombro y anticipación. Ana notó que el oficial de cabello rubio adelantó un paso, la curiosidad resaltada en su rostro. ¿Qué has descubierto? Tiempo es lo que no tenemos, dijo, buscando respuestas con urgencia y atención. Doña Clara tomó aire, recibiendo fortaleza de los rostros que la rodeaban, y continuó: Valentina tiene una condición rarísima, pero hay un tratamiento experimental. No está en nuestras tierras, sino en una clínica especializada en el extranjero. Sin embargo, la buena noticia es que el doctor que trabaja allí es un amigo mío de años.
Me ha prometido que ella es una candidata ideal para participar en el programa. La noticia retumbó como un trueno en el corazón de cada persona presente. Ana sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Eran más que simples vecinos. Eran una comunidad unida, lista para luchar. ¿Cuánto tiempo tenemos para reunir el dinero?, preguntó Sofía, su voz firme aunque el temor aún brillaba en sus ojos. Es urgente, pero no imposible. Necesitamos hacer una campaña, conseguir sponsors. Muchas personas estarían dispuestas a ayudar si conocen la historia de Valentina, explicó Clara, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por la emoción. Ana sintió que la esperanza pulsaba en su pecho como un tambor. Si podemos dar a Valentina esta oportunidad, lo haremos. Todo lo que podamos. Esta comunidad puede hacerlo, exclamó, y fue recibida por gritos de aprobación. La fuerza en sus palabras creó un puente entre los temores y las esperanzas. El segundo oficial, con la mirada más suave, asintió. Estamos aquí para ayudar. Si realmente este tratamiento puede salvarla, entonces podemos convocar recursos, poner de nuestra parte. Su voz se llenó de un nuevo fervor. Pero justo cuando la emoción alcanzaba su punto máximo, doña Clara se detuvo, con expresión impórte en el rostro. Sin embargo, hay un último detalle que necesito compartir. El tratamiento requiere un comité para la aprobación, y podría haber obstáculos imprevistos. ¿Hay quienes se opondrán? ¿Obstáculos? ¿Quién se opondría a la vida de una niña?, interrumpió alguien entre la multitud, mientras la tensión emergía nuevamente. El rostro de Clara se tornó grave, y su voz se volvió un susurro: aquellos que no quieren que esta comunidad se una. Aquellos que prefieren vernos separados y desayeраdos. Ana sintió como el aire enrarecía, como si una tormenta se estuviera formando al horizonte. Los corazones de quienes habían creído tener la respuesta, ahora estaban llenos de confusión. El momento culminante se acercaba. Una promesa de esperanza antes de que la oscuridad intentara interponerse. ¿Cómo lo vamos a hacer?, preguntó Ana. Alzó la mirada hacia el grupo. Mientras el viento soplaba suave, un nuevo desafío amenazaba surgir. El eco de la lucha por Valentina se agolpaba en sus pensamientos. ¿Podrán mantener unida a la comunidad cuando surjan dudas y enemigos entre ellos? Y, en medio de esa incertidumbre, un claro deseo emergió en sus corazones: luchar por su futuro. Una nueva luz brillaba en la oscuridad. Pero, ¿serían capaces de enfrentar la sombra que se cernía sobre ellos? La respuesta parecía estar tan lejos como el alba, brillante y esquiva. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que reflejaba la mezcla de emociones en los rostros de los presentes. La preocupación y la esperanza bailaban entre ellos, como sombras alargadas en la luz del atardecer. Ana sintió un escalofrío al recordar lo que había dicho doña Clara. Obstáculos, esa palabra resonaba en su mente. La idea de que iniciar una campaña para reunir el dinero ya era en sí un reto monumental, pero la posibilidad de tener que enfrentar a quienes preferían verlos divididos hacía que su corazón se encogiera. Necesitamos un plan, dijo Carlos, rompiendo el silencio que cada vez se hacía más pesado. Si este tratamiento puede salvar a Valentina, tenemos que salir y conseguir apoyos. Pero ¿cómo lo haremos sin saber contra quién nos enfrentamos? Sofía tomó la iniciativa. Siempre hemos sido una comunidad unida. Ya hemos superado crisis juntos. Recordemos la tormenta del año pasado, nos ayudamos a reconstruir después de perder lo que teníamos. Esto no será diferente. Valentina es nuestra. Debemos luchar por ella. Ana vio el brillo en los ojos de muchos. La rabia y la determinación comenzaron a chisporrotear en el aire. Era un momento crucial. Si bien los desafíos eran inminentes, el disipar el miedo era el primer paso hacia el cambio. Podemos organizar un evento, sugirió Sebastián, un joven que había denunciado la corrupción unos meses atrás. Un festival de alimentos, música, algo que atraiga a la gente. Podemos compartir la historia de Valentina, su lucha y su tratamiento. La comunidad vendrá en apoyo. Eso es. Si logramos involucrar a la prensa, entonces todos sabrán por lo que estamos luchando, respondió Ana, sintiendo la chispa de la esperanza encenderse más fuertemente.
Los murmullos comenzaron a circular, cada persona aportando ideas. Entre risas y sueños, planificaron rifas, donaciones, venta de artesanías. Había algo poderoso en la energía que emanaba del grupo, una fuerza insospechada que los unía. Pero, al igual que los más profundos valles en su camino, la sombra de la adversidad acechaba. Ana recordó que lo que unía a la comunidad también la hacía vulnerable. ¿Pero cómo vamos a mantener la paz entre nosotros y aquellos que se oponen? Habrá desacuerdos, tal vez hasta rumores, advirtió en voz baja. Lo que ignoren no puede ser más fuerte que nuestra voluntad, repitió quien había denunciado ser un familiar lejano del último enfrentamiento entre barrios rivales. Era un recordatorio de cómo algunas viejas heridas aún podían abrirse. Si surgen tensiones, hay que afrontarlas, dialogar. Nuestro objetivo es salvar a Valentina, y eso es lo que debemos recordar. ¿Lo ven? La atmósfera se tornó más densa. Las personas comenzaron a mirar a su alrededor. ¿Serían realmente capaces de dejar atrás sus diferencias? Ana miró a cada uno de ellos, sintió cómo las dudas volvieron a morder su corazón. Sin embargo, pudo ver que en el fondo había amor, dolor y sobre todo, un deseo de cambio. Con valentía, levantó la voz nuevamente. El amor que sentimos por Valentina tiene el poder de unirnos. No se trata solo de ella, sino de lo que podemos llegar a ser como comunidad. Justo cuando los ruidos comenzaban a desvanecerse, un murmullo llegó desde la parte trasera. Era un grupo de personas que había llegado con carteles en mano, pero sus rostros reflejaban la confusión. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, el sonido de la incertidumbre punzando en su corazón. El rostro de Clara se tornó pálido al ver a quienes se acercaban. Son ellos, la lucha para salvar a Valentina apenas comenzaba. Los reales obstáculos se presentaban ante ellos, y no todos estaban dispuestos a dejarlo pasar. Ana sintió que el aire se cortaba de repente y se preguntó, ¿serían capaces de enfrentarse a este nuevo desafío y seguir adelante? En el fondo, sabía que la verdadera batalla no solo era por la vida de una niña, sino también por el alma de su comunidad. Ana sintió como el miedo se apoderaba de ella al observar las caras de quienes se acercaban. El murmullo en la multitud aumentó, y una mezcla de indignación y ansiedad comenzó a brotar entre las personas. ¿Por qué están aquí?, murmuró alguien entre la multitud. Los nuevos visitantes se detuvieron, revelando una pancarta que decía, no al uso del dinero público para tratamientos privados. Los murmullos se convirtieron en susurros, y Ana se sintió más expuesta que nunca, como si esa simple frase pudiera desgarrar la fuerza que estaban construyendo. Doña Clara fue la primera en tomar la delantera, acercándose al grupo. Esto no es sobre dinero público. Es la vida de Valentina lo que está en juego aquí. Nuestra comunidad merece luchar por ella, gritó con una firmeza que sorprendió incluso a Ana. Con cada palabra de Clara, la tensión aumentaba. Las miradas se cruzaban. Algunos estaban al lado de Ana y Clara, mientras que otros murmuraban en contra. Era evidente que esta comunidad que alguna vez había sido unida, estaba ahora al borde de una fractura. Nosotros somos de la Asociación de Padres, dijo uno de los hombres del grupo en voz alta. No estamos en contra de Valentina, pero debemos proteger los recursos que son de todos. Su voz, aunque llena de preocupación, resonó como un eco de desconfianza. Ana sentía como su pecho se oprimía. La lucha que estaban por emprender no solo era por Valentina, sino también por el orgullo de su comunidad, por sus creencias y valores. Se sintió pequeña, pero en medio de su inseguridad, un destello de valentía se encendió. No se trata de dividirnos, se trata de unirnos por algo más grande, comenzó a decir, tomando aire. Valentina es lo más importante en esta situación. Debemos encontrar una forma de trabajar juntos, de escuchar las preocupaciones del otro. Allí, entre las posturas enfrentadas, algunas personas comenzaron a asomarse tímidamente a la posibilidad de un diálogo. Ana notó rápidamente a Sofía y Carlos asintiendo en la retaguardia. Amelie y Sebastián también tomaron paso al frente, todos queriendo contribuir al tema. Podemos hacer que todos participen en el evento, sugirió Sebastián. Podemos aprender unos de otros, abrir espacio para escuchar y dar voz a cada interés. Si hablamos con empatía, podemos encontrar una respuesta que funcione para todos. Poco a poco, el grupo en contra comenzó a perder el ímpetu que había traído.
Algunos se mostraron reacios, pero otros abrían la mirada a la posibilidad de un plan común. Las emociones comenzaron a transformarse, de la rabia al entendimiento. Era mágico, incluso con todos los desacuerdos abiertos, había un deseo de avanzar. Finalmente, como un rayo de luz asomándose entre las nubes, alguien en el grupo rebelde levantó la mano. «Date prisa», dijo, «me gustaría escuchar más sobre lo que están planeando». «Tal vez haya una manera de que podamos ayudar», Ana sintió el aliento convertirse en un susurro de esperanza. Pudo ver que, aunque sus diferencias seguían latentes, podían intentar un camino juntos. Con una sonrisa temblorosa, comenzó a delinear el plan del evento, enfocándose en compartir historias, crear un espacio seguro y recolectar fondos, pero en medio de esa conversación, sintió algo más. El aire estaba cargado de una inquietud apenas contenida, y a lo lejos, un auto se acercaba rápidamente, sus luces iluminando el lugar. ¿Quién más viene?, se preguntó Ana, mientras un sentimiento de inquietud se apoderaba nuevamente de ella. Ella sabía que aún había muchas preguntas sin respuestas y que esa presencia podría complicar más la situación. A medida que el vehículo se detenía frente a ellos, una figura familiar descendió, causando que todos contuvieran el aliento. ¿Era posible que la llegada de esta persona cambiara el rumbo de lo que estaban intentando construir? La incertidumbre invadió el aire, pesando como una losa sobre los corazones de todos. Ana apenas podía respirar. La figura que salió del auto era la doctora Martínez, la pediatra de Valentina. Su corazón latía con fuerza mientras los murmullos en la multitud se intensificaban. Algunos en el grupo opuesto se miraban entre sí, confundidos y sorprendidos por la aparición de la doctora. ¿Qué traería consigo? La doctora avanzó unos pasos, su expresión era seria, pero su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. «He estado escuchando desde el auto», dijo con voz clara, «y creo que todos estamos aquí por la misma razón. La vida de Valentina está en peligro, y necesitamos unirnos, no dividirnos. Pero necesitamos datos, necesitamos un plan». Ana sintió como si una ola de esperanza la envolviera. Con una mano, la doctora sostenía un expediente que parecía pesado, como si cada página estuviera impregnada de la angustia de la lucha por Valentina. «No es solo cuestión de dinero público, es sobre la salud de una niña que necesita a su comunidad», continuó. Los ojos de todos estaban fijos en ella mientras la gente se apartaba, creando un círculo a su alrededor. «He estado en contacto con instituciones que podrían ayudarnos, organizaciones que pueden donar no solo dinero, sino también tratamientos y apoyo psicológico para Valentina y su familia», explicó la doctora. «Pero para hacerlo, debemos demostrar que la comunidad está comprometida». El murmullo de la multitud se apagó. Las tensiones comenzaron a evaporarse mientras la idea de un esfuerzo conjunto tomaba forma. Ana podía ver cómo cada persona empezaba a considerar el impacto de unirse en lugar de seguir separándose. Doña Clara, aun con la fuerza que había mostrado antes, fue la primera en reaccionar. «Podemos organizar un evento benéfico realmente significativo. Un festival donde todos puedan participar y aportar su parte», sugirió. El entusiasmo empezaba a crecer, y Ana sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, en su pecho aún permanecía una sombra de inquietud. ¿Y si no logramos lo suficiente? ¿Y si faltara tiempo?, pensó, mientras sus miedos danzaban a su alrededor. La urgencia del tiempo era palpable. Justo en ese instante, un nuevo sonido rompió la tranquilidad momentánea. El timbre de un celular resonó en el aire. Era Carlos, que lo había olvidado en su bolso. Se disculpó rápidamente y se hizo a un lado para contestar. Sin embargo, Ana no podía evitar preguntarse con inquietud de qué se trataba. Las palabras de la doctora todavía resonaban en su cabeza: «Debemos unirnos». Pero de repente, la expresión de Carlos cambió drásticamente mientras escuchaba. Su rostro se tornó pálido y, al terminar la llamada, retrocedió aturdido. «Es Valentina», balbuceó, su voz temblorosa. La situación ha empeorado. Un silencio sepulcral envolvió a todos, mientras el aire pesaba de una ansiedad desbordante. ¿Lo que habían comenzado a construir se desmoronaría tan rápidamente? Los latidos de Ana resonaban en su cabeza, y su mirada se fijó en la doctora,
buscando respuestas, buscando claridad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, se preguntó Ana, sintiendo cómo la preocupación la invadía nuevamente. ¿Podrían salvar a Valentina a tiempo? La comunidad empezaba a unirse, pero el tiempo no se detenía y el futuro de la niña seguía en la cuerda floja. La lucha apenas comenzaba y la incertidumbre se cernía como una sombra amenazante. Con un profundo suspiro, Ana sintió como el resto de la comunidad se acercaba con la misma inquietud. Vamos a luchar como nunca lo hemos hecho, pensó, pero las palabras se estancaron en su garganta. En ese momento de tensión, todos esperaban que la doctora tuviera una solución. Necesitamos un plan y rápido, dijo la doctora con urgencia. Ana sabía que el destino de Valentina podría cambiar en cualquier instante, pero seguía preguntándose si estarían a la altura de la tarea. Como un rayo, la idea de que lo que hicieran a partir de ese momento podía significar todo para Valentina atravesó su mente. Antes de que pudiera reaccionar, solo pudo pensar en lo que vendría a continuación. Furtivamente esperanzada, dispuesta a hacer lo que fuera por su comunidad, por Valentina. Pero, ¿tendrían suficiente tiempo? El pueblo en estado de shock. La multitud permanecía en un silencio tenso. Los rostros se tornaban de preocupación a un mar de incertidumbre. Ana sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La doctora Martínez observaba a su alrededor, dándose cuenta de que la situación era apremiante y que no había tiempo que perder. Necesitamos actuar ya, dijo la doctora, su voz resonando con firmeza. No podemos permitir que la inacción nos derrote. Si Valentina está en crisis, debemos recoger fondos de inmediato y movilizar a todos. Planearemos una serie de eventos, pero cada uno debe saber cuál es su rol. El eco de sus palabras creó un efecto dominó en la comunidad. La gente comenzó a murmurar sobre posibles ideas, mientras algunos comenzaban a organizar grupos. Ana sintió que una chispa de unidad comenzaba a encenderse en el ambiente. Sin embargo, un velo de ansiedad seguía nublando su corazón. Carlos se acercó a la doctora, todavía pálido. ¿Qué más se necesita?, preguntó, recuperando poco a poco su compostura. Conocer la situación exacta de Valentina es esencial, respondió la doctora. Necesitamos hablar con su médico y reunir toda la información posible. Así podremos enfocar nuestros esfuerzos y crear un plan de recaudación efectivo. Una vez más, la esperanza brotó en el pecho de Ana. ¿Podemos ir al hospital?, sugirió casi de inmediato. Juntos, podríamos exigir que nos den un informe sobre su estado actual. La doctora asintió, y la decisión fue tomada. A medida que se dirigían hacia la entrada del hospital, el grupo se reunió tras ellos. Ana sintió el frío de una duda acechándola, ¿y si no nos permiten entrar? ¿Y si se niegan a hablar con nosotros? Pero cuando llegaron, la comunidad se unió en un grito de protesta pacífica. Valentina necesita ayuda. No podemos dejar que la ignoren. Los murmullos se tornaron en una ola de voces solidarias. Ana se sintió parte de algo mucho más grande que ella misma en ese instante. Mientras todos esperaban en la entrada, la tensión era palpable. Una enfermera asomó la cabeza. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó, con desconfianza. Ana se adelantó, llenándose de valentía. Estamos aquí por Valentina. La situación es crítica y necesitamos saber cómo está, pidió, sintiendo que cada palabra era un grito desesperado por respuestas. La enfermera miró al grupo, percibiendo la angustia en sus rostros, hasta que finalmente relajó sus labios en una línea delgada. Déjenme ver qué puedo hacer, murmuró antes de desaparecer por las puertas del hospital. El tiempo parecía detenerse. Ana podía sentir los latidos insistentes en su pecho. Era un ciclo interminable de esperanza que se entrelazaba con temores. Los murmullos de apoyo surgían a su alrededor, pero los pensamientos oscuros seguían acechando. Después de unos tensos minutos, la enfermera regresó. El doctor González quiere verlos, dijo, y sus palabras fueron recibidas con un suspiro de alivio colectivo. Mientras se dirigían hacia la sala de consulta, Ana sintió un hormigueo nervioso en su estómago. ¿Y si las noticias no son buenas?, pensó, sus manos temblando levemente. En el interior, el doctor González les esperaba.
Su expresión era grave, y aunque Ana intentaba leer su rostro, una sombra de inquietud cruzó su mirada. Lo siento, no tengo buenas noticias, comenzó, y cada palabra caía como un peso sobre los corazones presentes. Ana contuvo el aliento, sintiendo que la pesadez del momento llegaba a su pico. Justo cuando el médico comenzaba a hablar sobre la condición crítica de Valentina, una figura familiar apareció por la puerta. Era la sirvienta que había estado al cuidado de Valentina. Su expresión era de desesperación pero también de determinación. «Espera», exclamó la sirvienta, con la voz entrecortada. «La madre me mandó a traer esto» y en sus manos sostenía algo que brillaba con un destello de esperanza. Ana, Carlos y el resto de la comunidad se miraron, el mismo pensamiento latiendo en cada uno. ¿Qué significaba esto? ¿De qué manera podría cambiar el destino de Valentina en este crucial momento? La expectativa llenó el aire y los corazones latían más rápido. La respuesta estaba apenas a un latido de distancia. La sala estaba cargada de tensión, y Ana sintió que el tiempo se ralentizaba cuando la sirvienta, doña Clara, levantó el objeto en sus manos. Era una carta. «Es un informe médico de Valentina», gritó, su voz resonando con una mezcla de emoción y urgencia. Mientras los ojos de todos se centraban en ella, esa pequeña hoja de papel se convirtió en un símbolo de esperanza. Ana dio un paso al frente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué dice?», preguntó, incapaz de contener la ansiedad que la llenaba. Doña Clara comenzó a leer en voz alta. «La pequeña Valentina sigue luchando, pero su condición requiere un tratamiento específico y urgente. La clínica ha confirmado que es elegible para un programa experimental que promete ser efectivo, pero necesita que la lleven lo antes posible». Un murmullo de esperanza recorrió la habitación. El doctor González, aunque aún serio, sintió una chispa de aliento en el aire. «Eso es increíble», murmuró, mientras los padres de Valentina en la comunidad se miraban, con lágrimas brotando, pero con una nueva luz en sus ojos. «Pero necesitarán conseguir los fondos y el permiso inmediato para la transferencia. Eso es. Podemos hacerlo», gritó Sofía, apuntando a los demás. El resplandor de determinación comenzó a brillar entre la multitud. «Ya hemos organizado un evento, podemos recaudar el dinero que necesitamos». Las palabras de Ana y de su comunidad se entrelazaron en un coro de propuestas y planes que comenzaban a cristalizarse. El doctor González asintió, reconociendo el deseo de la comunidad por luchar. «Entonces, necesitaré sus contactos personales. Puedo ayudarles a mover sus esfuerzos y obtener la aprobación más rápido. Contactaré a la clínica de inmediato». Ana sintió como cada parte de su ser se llenaba de energía. «Vamos, hagámoslo todos juntos», exclamó. La comunidad se unió, cada uno aportando ideas y recursos, cada voz resonando como un solo corazón. Las palabras comenzaron a fluir de nuevo, había un entusiasmo palpable en el aire. Había carpas por instalar, platos de comida por preparar, cartas que escribir a posibles donantes. La vida de Valentina dependía de ellos, como un torrente enérgico, todos establecieron su propio rol. Mientras discutían cómo organizarse, grupos comenzaron a formarse. Las familias que nunca se hablaban se unieron. Ana sintió una profunda conexión, no solo por Valentina, sino por quienes eran ahora, una comunidad unida. Las semanas que siguieron fueron días intensos. Juntos, se movilizaron, golpeando puertas, enviando mensajes, creando carteles. El festival no solo recaudó fondos, también trajo a la comunidad más cerca que nunca. Las risas se mezclaban con el sudor del esfuerzo, y Ana se maravillaba observando cómo la energía colectiva adquiría esa fuerza vital. Finalmente, llegó el día de la transferencia. Fue un momento lleno de nervios, pero también de esperanza. Ana sostuvo la manito de Valentina, respiraba profundamente. A su lado estaban Carlos, doña Clara y la doctora. «Sabes que todos luchamos por ti», susurró, y por un instante, sintieron que todo estaba en su lugar. Cuando atravesaron las puertas de la clínica con el corazón en la mano y la esperanza latente, la piel de Ana estaba erizada. «Vamos, esto es solo el comienzo», le dijo a Valentina, sintiendo su sonrisa como un faro en la tormenta. Las semanas siguientes fueron de tratamientos y recuperación. Con el tiempo, lo que comenzó como angustia se transformó en alegría.
Valentina fue ganando fuerza, cada día era un nuevo triunfo. Ana sentía que su corazón se desbordaba de amor al ver a su pequeña sonreír. Un día, mientras se sentaban juntas en el parque, Ana se dio cuenta de que todo había cambiado. La comunidad estaba unida y más fuerte. Las viejas rencillas se desvanecieron, un nuevo sentido de pertenencia floreció. Valentina no solo había recuperado la salud, había sanado y unido a la comunidad. El amor y la unión, que alguna vez parecían frágiles, habían demostrado ser el verdadero poder, transformando no solo a Valentina, sino a cada miembro de su comunidad. Al mirar a Valentina jugar con otros niños, Ana sonrió con una paz que le llenaba todo el ser. El amor puede cambiarlo todo, pensó, mientras su corazón se llenaba de gratitud. Y así, la historia de Valentina terminó, pero su legado comenzó en ese barrio vibrante. ¿Estamos listos para asumir la próxima historia de transformación? No esperes más, suscríbete ahora, y deja tu like para que sigamos contando historias que inspiran. Tu voz es crucial, así que comenta cómo te sientes, y no olvides compartir este video con al menos 5 personas que necesiten un rayo de esperanza en sus vidas. Vamos, la comunidad lo necesita.